El fantasma errante. Les quería compartir la primera experiencia que yo tuve de cuando yo comencé a creer en esto de la brujería, en este tipo de cuestiones esotéricas y demás. A ver, platícanos. Sí, esta historia fue hace alrededor de unos 16 años, cuando yo estudiaba en la universidad, y yo tenía una compañera que su familia se dedicaba a esas cuestiones de la brujería, y era una familia a la que le iba muy bien económicamente. Era ella y su mamá y sus tías las que se dedicaban a eso. Sí. Y eran personas a las que les iba muy muy bien. Así entonces para esto nosotros estábamos estudiando en la universidad juntos, y ahí fue donde yo la conocí a ella, y ella nos comentaba que ella podía hacer lo que ella quisiera, ¿no? Así como que no había imposibles. Ella no en su mente no tenía como limitaciones. Okay. Pasó y nosotros compartíamos una casa, que éramos roomies. Había 5 habitaciones en esa casa y cada quien tenía un cuarto. Entonces, en una ocasión tuvimos una discusión entre los miembros de la casa. Entonces ella se molestó mucho con otros de mis compañeros y nos amenazó a todos. Nos dijo, les dijo a ellos, les dijo, me las van a pagar, por una discusión que hubo. Dijo, me las van a pagar todos. Y yo estaba ahí sentado en medio, ¿no? Entonces yo ¿por qué, no? Y pasó, se cerró la puerta, se salió muy enojada, y ya después, con el paso de los días, yo comencé a sentirme completamente enfermo, así una cosa horrible que yo no soportaba mi cabeza, y yo sentía que yo sacaba moscas por mi boca, y yo sentía que las moscas me seguían, pero unas moscas verdes horribles, como con bolas horribles, así cosas muy feas. Y yo comencé a sentir que yo estaba cayendo como en un estado de demencia en el que me sentía mal, así físicamente yo estaba mal, estaba ido, estaba completamente, me estaba haciendo mucho daño. Y también a los que realmente amenazó fue a otros 2 compañeros que eran una pareja. Entonces, para esto comenzaron a pasar ciertas situaciones. Aparte de las moscas y demás, cuando yo ya comencé a decir como esto ya no está nada bien, esto ya es algo más allá, fue que la discusión fue tan grande que nos decidimos salir a otro departamento. Entonces nos fuimos yo y estos 2 amigos a rentar otro departamento. Sí. Y ya estábamos en este departamento, y para llegar al departamento había un cuarto antes que daba era como una antesala, no sé cómo llamarlo, era como la puerta de la calle, sí. Un cuarto completamente vacío, y luego otra puerta donde ya llegabas al departamento. Okay. Pues estábamos yo y mi amigo ahí conviviendo, estábamos ahí viviendo, ¿no? En el departamento, y de repente comenzaron a tocar la puerta, pero unos toquidos así que la puerta vibraba, así de la violencia con la que tocaron así la puerta. Era de enojo. Y yo me acuerdo que perdón, ¿era qué? ¿Cómo? Era como toquidos de enojo, como alguien estaba muy mal, ¿no? Molesto, sí. Oh, pero furioso, sí, ¿no? Impresionante la forma en la que la puerta se movió, así de los toquidos tan extremos. Entonces, para eso, mi amigo había dejado en ese cuarto que daba a la calle a su perro. Entonces, yo y mi amigo nos pusimos de acuerdo, y fue como de, ok, yo abro la puerta y tú le brincas, así para la persona que sea, ¿no? Entonces, abrimos la puerta, y el perro estaba acostado dormido, así completamente echado en una paz y una tranquilidad, que fue así como que de, oh my God, ¿esto lo vivimos o nada más lo vimos, no? Así, o nada más lo imaginamos. Sí. Pasó, lo cerramos la puerta, y luego nos pusimos yo y mi amigo ahí en la mesa, y estábamos escuchando música en la laptop, estábamos haciendo un trabajo,
y la laptop de la mesa salió volando así como 6-7 metros así hacia la pared, así como que atravesó desde la cocina hasta la sala, la laptop así en medio de nosotros. Y yo me quedé así nada más como muy espantado, ¿no? Entonces los dos nos espantamos. Pasó, y luego con el paso de las noches, cuando yo dormía en mi habitación, yo sentía mucho miedo y yo veía como por debajo de la puerta quedaba el departamento tenía 2 habitaciones y una sala y comedor en medio. Entonces yo veía cómo pasaban sombras caminando para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, por debajo de la puerta. Y yo pues muerto de miedo porque yo estaba solo en esa ocasión, yo estaba solo, y cada vez más moscas, más mala vibra, más negatividad, más pensamientos feos. Entonces mi amigo me dice, me propone, me dice, oye, vamos a ir a que nos hagan una limpia con un brujo, así de allá de Tepoztlán, de donde nosotros somos, de allá del estado de Morelos. Y yo no acepté, yo les dije que no, que yo no creía que esa fuera así para eso. Entonces mis amigos fueron y aparentemente ahí les deshizo el hechizo y todo muy bien, aparentemente, porque ellos sí me lo dijeron, oye, pues deberías de ir, a nosotros ya nos quitó eso, ¿no? Entonces yo me seguía sintiendo mal, como te comento, yo sentía que yo sacaba moscas por la boca, por la cabeza, por la nariz, así yo me acostaba en mi cama y era un mosquerío impresionante el que traía yo día y noche, así, y una sensación de asco, de querer vomitar, feo. Y pasó, y en una de esas crisis, tuve una crisis muy muy fuerte ahí cuando yo estaba acostado en mi cama así lleno de moscas, y recuerdo que me paré. Yo nunca había sido como, bueno, yo soy católico, mi familia, pero yo nunca había sido como creyente de pedir con fe. Y en ese momento recuerdo que yo me paré, agarré mi Biblia y dije, Dios, si me vas a ayudar, este es el momento, por favor, te lo imploro, ayúdame, allí, por favor. Y abrí la Biblia. Y estaba, se abrió exactamente en un libro que es el libro de la sabiduría, que a lo que yo recuerdo narra cómo las personas malas hacen conjuros en contra de las personas buenas. Sí. Entonces yo estaba leyendo este libro de la sabiduría en mi patio, y de repente comencé a sentir así como una paz, como si me hubiera caído yo lo describo como si fuera una lluvia de oro, así encima de mí. Y desde ese momento yo me liberé, así yo sentí que fue paz, así de que yo sentí pues que se había ido todo eso. Sí. Y ya después mi amigo, que aparentemente había ido con este brujo a que le quitara todo eso, y su novia, comenzaron a pasar situaciones muy feas, así comenzaron a sufrir de abortos y cosas así como muy feas, a tal grado de que mi amigo terminó con esquizofrenia, terminó mal, hasta la fecha no sabemos nada de él, y igual su novia, es una vida así súper problemática, trágica, y yo lo asocio a ese evento, porque de verdad esta muchacha que que eran allá de Tepoztlán y manejaban como muchas energías porque se juntaban entre varias. Cuando abandonaron la casa donde nosotros vivíamos, así encontramos como un tipo, ¿cómo llamarlo? Unas fotos como de un feto disecado, vestido como si fuera el Santo Niño de Atocha. Sí. Y como muchas cosas así muy como que hacían, como que quemaban cosas ahí adentro. Toda la pared estaba llena de humo y así cosas horribles. Y pues esa fue la cuestión. Desde ahí yo comencé a creer, dije, esto existe, así de esto, el mal sí es el mal, y también hay bien, pero
mi experiencia fue intentar pues no contraatacarlo, nada más querer liberarme y pues eso fue la vez que yo empecé a creer en todo esto. Fíjate, en un principio como que te sorprendió la manera en que esta muchacha pues tenía cosas buenas y todo se veía aparentemente que le iba bien. Sin embargo, al final te diste cuenta que era a través de artes oscuras que nunca te llevan a un buen puerto, y tus amigos que pensaron que a través de esas limpias se habían liberado, pues realmente al final tuvieron una vida bastante difícil, ¿no? Sí, y todo fue a raíz de ese punto. Ese fue el punto en el que nos separamos todos. Así cada quien agarró su camino y todo el mundo, o sea, se rompió una taza en ese momento y cada quien se fue así para su rumbo, pero ellos no pudieron encontrar como paz después de eso, porque en verdad fue algo muy fuerte, muy fuerte. Esto que te estoy contando, pero yo te lo digo ahorita de rápido, estoy muy nervioso y nunca había saludado y estado aquí en el programa, sí. Pero son cuestiones así de que duraron meses, así esto no fue un tormento de meses, así lo que vivimos. Oye, ¿ya no supiste nada de la primera chica de la que hacía o practicaba brujería? Sí, aparentemente, bueno, a su familia, sus tías y su mamá que se dedicaban a eso, pues andaban, pues ellas, las señoras, yo lo que supe, no sé, tenían como la mamá tenía como una relación con un director ejecutivo de una empresa muy importante, pero como que era la mala, así como que era que al señor le habían pasado cosas así como muy trágicas y que por eso estaba con ella, como que era mucho caos y como que ella era el escudo que lo salvaba, así como que en todo el caos ella era la que salía a defenderlo y a cuidarlo, y así lo tenían como no sé, como trabajado, así estaba muy trabajado ese señor. Ajá, y tenían muchísimo dinero, incluso a ella le fue muy bien. Ya después de eso se dedicó a cosas más oscuras, así. Nosotros estudiamos una carrera de administración normal, pero ya después se comenzó a meter como en cosas de forense y cosas así, y cada vez más oscuras. Entonces yo ya decidí mejor alejar, no saludar ya para qué, así, pero sí se fue como por un lado más oscuro, así, y con riquezas, así, esa es la verdad, así es. No, pero fíjate que al final, ya analizando, dices, por más riqueza que tenga, prefiero estar yo tranquilo, ¿no? Y ir trabajando día a día y tener las cosas por el lado derecho. Sí, no sé yo realmente a qué extremo, porque como les comento, así las imágenes que yo llegué a ver que ellas manejaban o que tenían eran bebés como muertos, así lo que y eran como representados así como con figuras de santos, pero eran cadáveres de bebés, ¿no? O sea, no es que ella tuviera los cadáveres ahí, sino que eran fotografías así que ellos manejaban así, y eso me impactó muchísimo. Es una imagen que nunca se va a borrar de la mente, así de decir cómo es que alguien, o sea, a lo mejor su no sé, sus contactos de ella sí lo tuvieran o no sé, pero sí es muy muy impactante. Esa imagen la tengo muy presente. Sí, vale. Sí, demasiado. Ok, pues nosotros agradecemos muchísimo que te hayas animado, así como dijiste, es la primera vez que platico en la emisión y no queremos que sea la última, queremos que después, si hay otros datos que nos quieras compartir, con todo gusto te vamos a recibir. Bienvenido, Rodolfo. ¿Tú dónde te ubicas? Estoy en Cabo San Lucas. Excelente, cierto, mi querido amigo. Oye, ¿y tienes alguna historia para hoy? Sí, les voy a platicar una historia. Me pasó a mí cuando vivía yo en una colonia que se llama Morelos. Sí. Eso ya tiene como unos 30 años. Era en un edificio, vivía en el piso número 3. Uh-huh. Y
ahí pasaban cosas muy raras, de repente pasaban cosas muy raras. Una de ellas, Ajá. estaba yo en mi recámara y de repente oí un ruido, estaba yo solo, de repente un ruido, y cuando salí a la sala estaba un pichón bien grande, como si fuera un cuervo. Pero era un Tenía pichón. las patas como si fuera, tenía las patas como si fuera de gallina. Ajá. Era un pichón bien grande. Entonces me sorprendió y me metió otra vez a mi recámara. Sí. Entonces cuando otra vez me volví a asomar, ya no estaba. Se desapareció, no sé para dónde se fue ese animal raro. Eso sí estuvo muy, me dio mucho, no sé, temor, no sé por qué pasó. Intriga, ahí, ¿no? esa situación. Sí. Sí, no sé qué pasó. Y otra ocasión también, estaba yo durmiendo Sí. con mi esposa. Mi recámara no tenía puerta. Ujú. Entonces sentí una vibración y me asomé hacia la puerta Sí. y vi una sombra así hacia abajo, por abajo de la puerta. Entonces yo dije, ha de ser alguien que quiere tocar la puerta, ¿no? O algo. Entonces me paré y entonces como es una vecindad, yo dije, a lo mejor quiere robar a alguien, agarré un tubo Ajá. y abrí la cortina de la puerta Sí. y no había nadie, y volteé hacia abajo y era un Rottweiler, así me gruñó. Ay, me dio mucho miedo. cerré otra vez la cortina y yo dije, vi ese perro, ¿dónde salió? Volví a la cortina y ya no estaba el perro. Va. Eso fue lo que me pasó. Qué extraño. O sea, amigo. pues sí, fue una cosa muy rara, la verdad, no sé, me dio miedo esa ocasión, sí me dio mucho miedo. Ajá. Aventé el tubo y me fui corriendo a la cama. Sí. Sí, eso fue lo que me pasó, la verdad. O sea, Y en esa ¿en esa qué, ¿Mande? perdón? ¿En esa qué? ¿Mande? En esa vecindad también dicen que se apareció un duende en la escalera. Yo nunca lo vi, pero mis vecinos siempre decían que estaba un duende abajo en la escalera. Siempre veían un duendecito. Yo nunca lo vi. Ujú. Pero lo Sí. que sí queda claro es que ahí en ese lugar había pues energías a lo mejor no muy buenas, ¿verdad? Sí, es que no puede ser eso. Ese animal muy raro me estaba viendo, o sea, sentí su presencia. Ajá. Sentí su presencia, me asomé y me estaba viendo. Luego, cuando volteé a verlo, me gruñó muy feo, así muy feo, y me dio mucho miedo. Ya ¿Cómo cerré la no? cortina, volví a abrirlo y ya se fue. Eso fue todo. Ok. Y ahí terminó la anécdota. Sí, ahí terminó todo y ya la verdad sí me acuerdo, pero ya no haya a quien platicarle más que a ustedes. Gracias, mi amigo. No, pues nosotros te agradecemos bastante. Y sí, no cabe duda que ahí había energías pues algo pesadas, ¿no? De baja vibración, y tal vez por eso se aparecían ese tipo de animales, que ve tú a saber si Sí. en realidad eran animales, amigo. Sí, quién sabe, la verdad no sé. Ujú. Ese pichón que vi, no sé, lo vi, Ujú. pero se desapareció, no sé. Ahí Ok. estaba adentro. Ahora, El animal es el perro, lo vi y se desapareció también. el pichón te llamó la atención porque parecía pichón, pero en realidad no era pichón, tenía otras características extrañas, ¿no? Sí, tenía las patas como de gallina, muy Ajá. grandes. Algo rarísimo. Muy bien. Sí, muy grande. Perfecto, mi querido Rodolfo, no sé si quieras agregar algo más. No, nada más, Nachito, le agradezco mucho su atención por haber llamado. Al Y contrario. gracias por haber escuchado. No, hombre, al contrario, que tengas bonita noche. Saludos a usted y a Gina. Saludos. Saludos, muchas gracias, mi querido Rodolfo. Buenos días, Gina y Nacho. Buen día, buen día. Oigan, tengo un evento que me pasó en la mañana para contar. Se los platico. A ver, venga. Miren, eran como las 6:30 de la mañana cuando yo salía de aquí de mi casa en Naucalpan. Hablo de Naucalpan y soy Juan Antonio Morales. ¿Sale? Ujú. Miren, hablo de Naucalpan, como decía. Entonces, un día a las 6:30 de la mañana salí de mi casa
hacia mi trabajo. Y caminando aquí por la calle, como a unos 10 metros de mi casa, vi en una banqueta a un lado de una jardinera, en una jardinera más bien, no a un lado, en la jardinera. La jardinera, como tiene como banquetita, en la orilla de la jardinera, ahí estaba sentada una niña como de 10 años más o menos, vestida de blanco. Tenía un vestidito completo como de blanco, pero estaba con la cara agachada y el pelo en su cara, el pelo negro en su cara le cubría un poco. Yo la vi de lejos, yo pasé a media calle y ella estaba en la banqueta, en la jardinera esa. Entonces, pues la vi y la verdad no sentí miedo, no, ningún miedo sentí, pero sí pensé, dije, no, pues eso está mal. Dije, como una niña a las 6:30, eran como las 6:30, algo así. Dije, como una niña con un camisoncito a esta hora va a estar ahí sentada en una jardinera y luego con los pelos así entre la cara que no se le veía? Dije, no, eso está mal. Dije, ese es el diablo o eso es algo malo. Pero lo curioso es que no me dio miedo, la verdad. Y ni le pregunté nada ni nada. Yo me seguí caminando mejor. Me seguí caminando y derecho. Y ya pasó todo eso y pasaron como 8 días o 15 días y le platiqué a mi mamá. Y mi mamá me confirmó que sí era un espíritu malo, porque ella, desde la ventana de su cuarto en las noches, cuando no puedo dormir temprano o así, o cualquier cosa, ¿no? Que se despierte en la noche o algo, se asomó por su cuarto y vio como esa misma niña se metía a la casa de Lupita, de una vecina. ¿Cómo ven? Okay. Sí, yo creo que era un mal espíritu o algo, ¿verdad? Pues un fantasma, tal vez. No, ni le hablé ni nada, pero tampoco sentimiento. Eso es todo lo que les quería platicar. Y Bien, Juan muy Antonio. buen programa el que tienen. Esperemos felicidades por sus 30 años y esperemos que duren otros 30 más. Primeramente Dios, pero muy buen programa y atienden muy bien a la gente. Son unas personas muy humanas. Muchas gracias por escucharnos. Hombre. Gracias. Al contrario, amigo. Y saludos a todos los pedulomaníacos, a todos, a Mapaz, eso, a todos los pedulomaníacos que no me acuerdo ahorita. A todos ellos les mando saludos. Maribel. ¿Vale? Desde aquí, desde Naucalpan. Mario, ¿en dónde te encuentras? En la ciudad de La Jabra. La Jabra, California. Sí. Oye, Mario, sí, qué bueno. Ayer me comuniqué con ustedes. Qué bueno que estás poniéndote activo con relatos. ¿Y hoy qué nos vas a contar? Sí, mira, estaba escuchando de los olores de las personas. Sí. De los viejitos. Sí. Fíjate que yo vivo aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero desgraciadamente a muchos que estamos acá nos pasa eso, ¿no? Perdemos a nuestro padre o madre y por cuestiones de documentos pues no podemos ir a verlos. Sí. Y pues es algo doloroso, ¿no? Claro. Y a mí mi madre falleció y a los 3 días, como a los 3 días que ella falleció, pues no dejas de estar pensando en ellos. De por sí todos los días piensas en ellos y cuando fallecen pues más, ¿no? Los traes en tu mente. Sí. Y yo trabajo en construcción, yo remodelo casas, de todo por mi cuenta, ¿no? Y ese día estaba pintando en una casa y me estaba acordando de mi madre. Mira, Gina, Nacho, no sé si es casualidad o no sé, ¿no? O causalidad, sí. Lejos son millas y millas, kilómetros y kilómetros, ¿no? En eso estaba pintando y en una ventana que ni siquiera tenía repisa, en esa casa que yo estaba,
para que se pudiera parar algo, un animalito o algo. Yo oía, ya tenía rato, yo oía que algo picaba en el vidrio, tac, 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 tac. Pero yo por estar pensando, no le tomaba atención, pero yo ya tenía rato que oía eso, ¿no? Y cuando de repente dije, ¿qué es eso? Nacho y Gina, un pajarito en el vidrio, parado, o sea, pero no había repisa, te digo, era como un vidrio pegado sobre la pared, no había nada que el animalito se pudiera parar ahí. Volando, como haz de cuenta, era un pajarito, pero haz de cuenta que como la habilidad que tienen las, ¿cómo se llaman? Las chuparrosas, o pumarrosas, ¿cómo se llama esa? Que se queda estático. Los colibrí. Picaba, ándale, los colibrí, esa habilidad que tienen, ya ves que se para, ¿no? Así. Sí. Pero ese era un pajarito, se paraba y con el pico me estaba picando en el vidrio, Nacho. Lo grabé. Como llamándote. Lo tengo grabado ahorita. Sí, pero yo estaba pensando en mi madre y a lo que voy digo, ¿sería mi madre que vino a despedirse? Porque estuvo un buen ratito, yo lo grabé pocos segundos. Ahorita voy a buscar el video y se los voy a mandar para que lo miren. Y es algo sorprendente, ¿no? Porque yo estaba pensando en ella y por lo que había pasado y todo eso, y llega ese animalito y se para ahí, y un ratito nomás lo grabé, poquito yo, pero él ya tenía rato, lo miré, me miró, y sin asustarse, pues yo por dentro de la casa, él por fuera, y se fue. Yo creo que es una manifestación de mi madre, yo así lo tomé, muchos me han dicho que sí, y es lo que me pasó a mí. Pues fíjate que se relaciona a este animalito, al colibrí, con personas que ya fallecieron, como si fuera un mensajero de esos seres queridos que han partido, y es una manera de despedirse, ¿no? Un colibrí que se deja ver de manera insistente y que puede ser el aviso de que alguien cercano fallecerá pronto, así como en el caso de tu mamita, que tú no sabías que ella estaba falleciendo o ya había fallecido, y ese colibrí insistentemente te estaba como llamando, veme, hazme caso, una manera que tú te quedaste con la impresión de que tu mamita se fue a despedir de ti. Sí, eso es lo que yo así lo tomé, porque muchos les pregunté y me dijo, no, era tu mamá, dice, siempre pasan cosas así, algo curioso pasa, pues, algo relacionado con ellos pasa, y ese es hoy mi relato. Mira, pasado lo que estaba oyendo sí. Te quedaste con este pequeño videíto que grabaste y con el deseo que efectivamente si hubiera sido tu mamá que fue a despedirse, porque dicen que una mamá nunca se olvida de sus hijos, y mira, en ese momento que ella estaba dejando ese plano físico, también quiso darte el último adiós a ti. Sí, ahorita voy a buscar el video y se los voy a mandar para que a ver si lo puedes mirar. Ok, Mario, nos encantaría. Ok, sí, gracias, hasta luego y buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Muchas gracias, Mario. Qué bonita historia, ¿no? Sí. Ay, ojalá todos. Mira, él lejos, sin la posibilidad de regresar por los papeles, y es un dolor muy fuerte de la pérdida de su mamá, pero también de la imposibilidad de quererse salir corriendo a México, al lugar exacto donde está toda su familia, pero pues también no pueden abandonar todo lo que han construido con su trabajo diario, y pues que a través de estas apariciones o símbolos se sienta más cerca de los suyos, ¿no? Así es. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, soy yo, Rogelio, de nuevo. Saludos, Rogelio. Verán, el día de ayer por la mañana estaba escuchando pues unos videos, ¿no? De la leyenda de nuestro siempre querido Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, sobre una persona que contó sobre una vivencia que había tenido en un funeral de una persona familiar de ella, obviamente, y pasó pues algo muy escalofriante. Entonces pues yo en ese momento pues me acordé de algo que me contó mi mamá pues hace como 2 años aproximadamente. Se trata de pues una persona un señor que falleció allá pues en La Barca, en el pueblito de La Barca.
me contó mi mamá que cuando el señor falleció, pues ya en la noche que lo estaban pues velando, las luces de repente se apagaron porque, o sea, las personas que estaban ahí presentes sintieron como una especie de ráfaga de viento, de aire muy frío. Cuando las luces se apagaron, escucharon como si hubiera caído pues algo como con alas, o sea, como si se tratara de un ave grande, gigante, por así decirlo, respecto a un ave. Y de repente pues al escuchar eso entre la oscuridad, escucharon como el ataúd de la persona pues se caía pues al suelo, vaya. Y después de que sucedió eso, pues tuvieron que transcurrir un cierto número de minutos para que la luz ahí a la casa volviera. Para cuando esto sucedió, ¿cuál fue la sorpresa de todos? Que la persona, o sea, el cuerpo del difunto que estaba en el ataúd, digo estaba porque cuando las luces se encendieron, el cuerpo pues ya no estaba en el ataúd. Durante esa noche y los días siguientes, pues las personas de ahí del pueblo, pues el suceso pues estaba en boca de todos, porque dicen que esta señora, una de las hijas de este señor que falleció, se dedicaba a practicar, pues en pocas palabras, brujería, ¿no? Practica cierto nivel de brujería. Y por eso la gente sí hablaba mucho del tema, pero pues a la vez procuraba no hacerlo, pues ahora sí que pues muy seguido o en la calle, por así decirlo de alguna manera, ya que tenían miedo de que esta persona, obviamente pues al ser una bruja, pues se diera cuenta de una u otra manera de eso. Pero sí, eso sí, hace casi 2 años más o menos que me lo contó mi madre. Y así sucedió pues el asunto. Y pues cuando sucedió en el velorio, después de que vieron que el cuerpo ya no estaba en el ataúd, pues la gente que estaba pues ahí velando y o rezando también muy posiblemente pues ahora sí que pues despavoridas y cada quien para su casa, y no se quedó ahí más que pues la esposa del difunto y la hija que vivía ahí con él, que es la que digo que pues dicen que practica ciertas cosas, porque de un día para otro pues la persona pues vieron que empezaba pues a fincar casa, compró un cierto terreno ahí para fincar su casa, puso un negocio de uñas y otras cosas más. Y pues su esposo, hasta donde yo sé, pues ya tiene varios años pues separado de ella. Pero sí saben cómo es la gente del pueblo, porque cuando la gente dice algo en el pueblo pues es porque algo saben, no lo escucharon, y más aparte pues dicen que ahí pues a ciertas horas de la madrugada, allí en la casa de esa señora, pues sí dicen que se escucha como si estuviera haciendo algo, o sea, porque se ven al parecer pues luces de veladoras ahí desde la calle, y que habla pues algo que obviamente pues no se le entiende, como si estuviera haciendo alguna especie de ritual o algo así. No sé qué tan cierto sea esto último, pero ahora sí que pues a creencia de cada persona que esté escuchando este audio. Saludos, muchachos, y buenas noches. Gracias, mi amigo. Pues en esto todo puede ser, ¿eh? El 14 de febrero de 1990, la sonda espacial Voyager dejó Neptuno y se dispuso a salir del sistema solar, pero antes giró para tomar una última foto de la Tierra, la cual apareció a 6.000 millones de kilómetros como un pálido punto azul. Tuvimos éxito en tomar esta fotografía, y al verla ves un punto. Mira ese punto, eso es aquí, eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que conoces y del que has oído hablar, cada persona que existió y vivió su vida, la suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas, cada héroe y cobarde, creador y destructor,
rey y campesino, cada pareja enamorada, madre y padre, niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, superestrella, líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio, nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, colonizar aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizás no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Fragmento extraído del libro de Carl Sagan, Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio, del año 1994. Hola amigos de Miedoteca, les habla su amigo el rústico NQN. Quiero dedicar este texto de Carl Sagan especialmente para Jane Gatuna. Y por supuesto, también enviarles un gran abrazo a toda la banda peluda, a Gina y Nacho, y quería compartir esta reflexión que tiene este texto sobre nosotros mismos y sobre qué es lo que hay en el único lugar que habitamos. Imagínense ustedes, un punto azul pálido. Aquí que a veces hay personas que se creen la gran cosa, como si fueran hechos a mano, ¿verdad? Que se creen que gobiernan al mundo porque tienen dinero, que se creen que pueden modificar lo que se les antoje. Eso porque están aquí. Pero si lo vieras en una perspectiva opuesta o contraria, es decir, de allá para acá, sería justo lo que dice Carl Sagan, un punto azul pálido. Solo eso es lo que proyecta nuestro planeta, ser un punto azul pálido. Qué interesante, muchísimas gracias mi querido amigo. Y somos 5 hermanos y los 5 hermanos hacíamos una rutina para cubrir los horarios ahí en el hospital, ¿no? Ella al final tuvo cáncer de páncreas y pues no logró sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros estuvimos ahí acompañándola a ella pues de septiembre a diciembre, vaya, ¿no? Haciéndolo con todo el amor, con todo el cariño, como les decía, que se merece una mamá que sacó adelante a 5 hijos, ¿no? Claro.
Entonces, mi mamá era una persona muy devota, ya a Dios nos inculcó el catolicismo desde chiquitos. No le digo que soy una persona que va a misa, acostumbramos ir regularmente los domingos, no, pero siempre nos inculcó eso mi mamá. Entonces mi mamá se empieza a poner mala a finales de noviembre y ella fallece el 12 de diciembre. El día 10 de diciembre yo estaba en un restaurante que tenemos por ahí que está enseguida de la casa de mi mamá. Sí. Y en eso llega de misa, llega un hermano mío con su hija chiquita. Estamos hablando de una niña de 6 años, ¿no? Sí. Y le dice, cuéntale a tu tío lo que soñaste. Y yo no sabía ni de qué se trataba, ¿no? A ver, estamos hablando domingo 10 de diciembre, a 2 días de que falleciera mi mamá. Sí. Sí. Yo le digo, mijita, cuéntame lo que soñaste. Y ella me dice, ay no, tío, qué vergüenza. Cuéntame lo que soñaste. Si no te voy a llevar a entrenar básquetbol. Yo tengo una hija que entrena básquetbol casi alto rendimiento, está chiquita, es 2011, pero mi sobrina la admira mucho y le gusta irse a entrenar con él. Pues me cuenta lo que soñó. Entonces, mira, tío, me dice, soñé que la tita, que es mi mamá, si le decía a su abuelita, sí, soñé que tocaron la puerta de mi casa y yo pregunté quién es. ¿Sí? En eso mi sobrina le contesta una persona que era mi mamá, soy yo, mijita, le dice, ya no estoy enferma, ya estoy bien. Entonces que le abre la puerta y como cuenta mi sobrina, que sentía los olores, la calidez de mi mamá, todo, pero fue el sueño tan vívido de ella que cuando se despertó preguntó por mi mamá, y mi sobrina, ella tenía la firme creencia de que ella estaba ahí en la casa de mi hermano, ¿no? Porque mi mamá en pandemia nos las estuvimos, haga de cuenta que ella estaba 3 días en mi casa, 3 días con otro hermano. Si ella quería, nosotros íbamos a estar 3 días con ella, porque era una señora que ya estaba sola, ¿no? Sí. Entonces me cuenta mi sobrina ese día, que es aquí donde me gustaría saber qué significa o de qué se trata, porque es ahí cuando pues se revelan ciertos misterios que no es hasta que a uno le pasan, cuando te quedas, digo, hay algo más, ¿no? Después de la muerte pudiera haber algo más. Sí. Dice mi sobrina que le preguntó a mi mamá en el sueño, tita, ¿y te vienes a quedar con nosotros cumpliendo los 3 días que se quedaba en cada familia? No, mijita, me tengo que devolver al hospital, ¿sí? Porque yo ya no estoy enferma, le dice, yo ya estoy bien. Me tengo que devolver al hospital a despedirme de la doctora güerita, la bonita, la jovencita. Estos detalles que está mencionando mi sobrina, sí, era muy difícil que ella los conociera, porque por su edad y por las áreas donde estuvo mi madre, nomás nos dejaban entrar a los hijos y a las nueras, nomás, puro adulto, 18 para arriba, sí, podían entrar en esas áreas. Entonces es prácticamente imposible que mi sobrina haya tenido contacto verbal, ni físico, ni de vista con alguna de las enfermeras que las tenía, que la atendían. Y si lo tuvo de pasadita, pues ellas entraban con cubrebocas, con una serie de protecciones que usan en los hospitales, ¿no? La muerte es un misterio. Cuando un ser querido fallece y hay experiencias como la que nos está comentando Juan Carlos, uno piensa
por ejemplo, Juan Carlos, en que ella pudo irse a despedir de tu hija, la quería muchísimo, y entonces fue una manera de conectarse a través de este sueño para despedirse, y le dio datos importantes para que ustedes supieran que no fue un sueño cualquiera, sino que fue un sueño de visitación que tuvo con tu hija. Pudiera ser, es lo que pensamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, continuando con el relato. Claro. Estaba con que la niña, pues ella pensaba que le dijo, me tengo que ir a despedir de la doctora, la jovencita, la bonita. Entonces, nosotros, como había comentado anteriormente, éramos 5 hermanos. A 3 de esos hermanos nunca pudimos coincidir, a pesar de que nosotros, uno entraba a las 7 de la mañana, el otro a las 11, el otro a las 2, el otro a las 5 y el otro a las 8. El que llegaba a las 8 se quedaba a dormir, y así transcurrieron 3 meses y cachito, ¿no? Pero a mí y a 2 hermanos más nunca nos tocó esa doctora, esa enfermera, bonita, jovencita, güerita. Entonces yo al día siguiente del sueño, o sea, lunes 11 de diciembre, yo voy y a mí me tocaba, le decíamos el plan de rescate, ¿no? Rescatar al que se quedó a dormir, porque de hecho no duermes nada en un hospital. Sí, es complicado. Pasan una serie, es un hospital privado aquí en Hermosillo, Sonora, y cada 2 horas están entrando a presentarse doctores que no quieres conocer, ¿no? Pero pues bueno, sí, llegan a atender a tu ser querido, ¿no? Y excelente. Sí. Entonces yo llego a rescatar a mi hermano, el mayor, y le digo, oye Beto, fíjate que verás el sueño que tuvo la niña, soñó esto, y que la doctora güerita, pero mira, a mí no me ha tocado ni una doctora güerita, o sea, todo estaba muy suave. Le digo, muy bien, pero yo no conozco ni una doctora güerita. ¿A poco tú no conoces a la doctora Ceci? Me dice. No, Juan Carlos, me dice, la doctora Ceci quiere a mi mamá como si fuera su hija. Ha hecho un clinch con ella, la quiere esa doctora a mi mamá como la hija que no tuvo. Si a mi mamá se le antojan tacos en la noche, ella se los trae. Ella viene a ver qué quiere la güerita, la llena de cariños como tú no le has hecho nunca en tu vida. Y yo me quedé, ¿pero por qué no la conozco? Pues no has tenido la fortuna de que en los roles toque contigo. Pero Beto, le digo yo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Que existe esa doctora güerita, la doctora Cecilia, me dice, es un amor con mi mamá. Y yo me quedo asombrado, anonadado, pues, o sea, porque no había la manera de que la niña, claro, de 6 años identificara una doctora. Y le dijo, es mi sobrina, no es mi hija. Le dijo a María Fernanda, le dice, no, mi amor, no me puedo quedar todavía contigo, me voy a devolver al hospital porque me hace falta despedirme de la doctora bonita, la que es muy linda, le dice la jovencita. Sí. A la niña, ¿no? En el sueño. Lo interesante aquí es que esa doctora, que sí existe, mi hermano pensaba que le estaba mintiendo, ¿no? Cuando fui ese lunes 11 de diciembre a rescatarlo, como le decíamos nosotros, me dice, oye, ¿estás jugando conmigo? Me dice. No soñó eso la niña, sí soñó. Ahí mismo le marco a mi hermano y le digo, Héctor, ¿qué soñó mi sobrina? Y ya le empieza a platicar y se queda mi hermano anonadado. Esa doctora había tenido que ir a la ciudad de Nogales por unos papeles y había pedido permiso sábado, domingo y lunes. Ella iba a regresar hasta el martes. Fíjese cómo se pone aquí la situación, muy interesante y muy increíble. Sí. El martes ella regresa
y lo primero que hace, en cuanto llega, ya ve que hay una serie de protocolos para que los doctores no se encariñen con los pacientes por más que quieran, ¿no? Pues es una formalidad que ellos tienen allí, ¿no? De ser muy muy aparte, que no existe una relación, e incluso si te toca un pariente ponen otro doctor, ¿no? Que no tenga ningún vínculo afectivo ni con el doctor ni con el paciente, ¿no? Entonces entra la doctora y ese día, un poquito antes, nos había llamado el oncólogo para decirnos algo que ya sabíamos y que se nos venía repitiendo, pero nosotros pues lo último que mueve, y más con una madre, es la esperanza, ¿no? De que algo suceda, que reaccione su cuerpo, lo que sea. Pero pues nosotros teníamos fe en Dios y pensábamos que algo podría pasar, ¿no? Porque mi mamá tenía un dicho muy curioso, o sea, cuando ella tenía un problema que no tenía para pagarnos colegiaturas y todo eso, o para pagar la luz, no te preocupes, mijito, Dios nunca me abandona. Y siempre algo sucedía, o sea, y se pagaban las cosas, ¿no? Muy interesante. Entonces, ese día, martes 12 de diciembre, llega la doctora y la abraza y le hace caer. Media hora duró, y ni al checador llegó. Entonces, cuando ella se va, se dice: ay, mi güerita linda, me voy a salir de tu cuarto porque tengo que ir a checar y a ver mis pacientes. Hoy no me tocaste tú. Y sale mi hermano detrás de ella y le cuenta lo del sueño de mi sobrina. La doctora se suelta en llanto porque ella decía que desde que se fue, desde el sábado, traía el estómago revuelto porque traía un llamado al hospital. Sentía que tenía que ir a ver a mi mamá. Sí. Cuando sale la doctora, estando todos el monitor que nos ponen con pulsación, respiración, ritmo cardíaco, estando pero bien, o sea, para una señora de 82 años, pues tenía los niveles bien. En cuanto se va la doctora y mi hermano Consuelo un poquito o sale con la doctora y le platica el sueño, se suelta llorando, mi hermano la consuela un poquito, le dice: vete a hacer tus tareas, te van a despedir. En cuanto entra mi hermano, el monitor se va a cero en todos los sentidos, una cosa, Dios mío, espectacular en ese sentido. No espectacular que haya fallecido mi madre, no. Fue un dolor tremendo, ¿no? Pero en cuanto entró mi hermano y estuvimos los 5 ahí, los monitores se van a cero y ella se empieza a reír después esboza una pequeña sonrisa, ¿no? Y ella fallece ahí. Porque ya estaban ahí todos sus hijos. Sí, lo interesante es que nos avisó a través de una sobrina. Y era imposible que tuviera contacto con la doctora. O sea, la doctora no la conocía. Se le preguntó después: ¿conocías a mi sobrina? ¿La habías visto o algo? Porque hubo una reunioncita ahí con ella en agradecimiento, ¿no? Sí. Por el trato que le dio a mi madre. Y aquí mi pregunta es: ¿qué fue eso? Claro, es sorprendente y un aviso, como yo te comentaba, son momentos que no logramos entender, y cuando pasa el tiempo, ya que sucede este lamentable hecho, que ya están en casa, que han pasado algunos días y empiezan a recapitular todo lo que pasó, es cuando uno se da cuenta de estos detalles que dice: pero ¿cómo sucedió? Algo que no podremos saber nunca a ciencia cierta, pero lo cierto es que a través de tantos años y relatos que nos han contado, sabemos que las personas que están a punto de fallecer tienen una manera de comunicarse muy especial con sus seres allegados. Ok. Pues obviamente mi fe en Dios creció. Claro. porque se me hace un misterio muy increíble, ¿no? Desde haber vivido eso. Mi mamá se fue en paz, no sufrió. Nosotros agradecemos haber tenido la oportunidad de recibir este llamado, decirnos: ya me voy, nomás me hace falta, yo ya cumplí mi objetivo en este plano, me hace falta despedirme de esta persona
personita que me trató como si fuera una hija. Mi mamá tuvo puros hombres, ¿no? Y muy curioso, tuvo puros hijos hombres y puras nietas. Mira. Entonces, pues siempre yo dije, voy a hablar con los compañeros de la mano peluda, a ver, sí, señor. Hay muchos expertos en estos temas. Claro, pero fíjate que también fue una bendición que les tocara a doctoras, porque sabemos que puede haber médicos muy buenos, especialistas en su área, pero en el trato con los pacientes son a veces secos. Pero en tu caso, que le haya dado a tu mamá ese cariño y esa necesidad de quererse despedir y de sentirse cómoda con la doctora, eso también se agradece muchísimo. El fantasma errante.